Muy buenos días, jóvenes. En esta mañana abordaremos el tema del inventario y de la petición de la herencia y otros. El objetivo de estudiar este tema es que el educando conozca todo lo relativo al inventario de bienes, aplicando este conocimiento al caso concreto. El artículo 1257 de nuestro Código Civil establece que todo heredero, ya lo sea por testamento o ya sea por intestato, si aceptare la herencia, tendrá obligación de promover la formación del inventario dentro de 9 días, contado desde que supiere su nombramiento o tomare parte en la sucesión. El artículo 1258 establece que el albacea promoverá por sí mismo en el plazo indicado en el artículo que precede el referido inventario, o lo formará si para ello le hubiere conferido facultades el testador en el testamento. Esto mismo hará cualquier otra persona a quien el testador le hubiere conferido ese encargo. El artículo 1259 establece que si el albacea no promoviera el inventario, podrá hacerlo cualquier heredero y aprovechará a los demás aunque no sean citados. El artículo 1260 establece que el heredero que hubiere promovido el inventario se considerará como asociado al albacea, quien no podrá sin consentimiento de aquel ejecutar ningún acto de administración. El artículo 1261 establece que el juez durante los días señalados en el artículo 1257 e incluso inmediatamente después de la muerte de una persona, si no está presente alguno de los herederos, dictará las providencias oportunas que creyere convenientes para que no se oculten o pierdan los bienes. El artículo 1262 establece que en el caso del artículo anterior será oída forzosamente la Procuraduría General de la República. El artículo 1263 establece que en la confección del inventario se observará lo que el Código Procesal Civil de la República de Nicaragua se prescribe para los inventarios solemnes, aunque el testador en el testamento haya designado a la persona que debe practicarlo. El artículo 1264 establece que si el difunto ha tenido parte en una sociedad y por una cláusula del contrato ha estipulado que la sociedad continúe con sus herederos después de su muerte, no por eso el inventario que haya de hacerse dejará de ser comprendido los bienes sociales, sin perjuicio de que los socios sigan administrándolo hasta la expiración de la sociedad y sin que por ello se le exija caución alguna. El artículo 1265 establece que tendrán derecho de promover y asistir al inventario no solo el albacea, los herederos aceptantes, como queda establecido, sino también el guardador de la herencia yacente, los herederos presuntos testamentarios o intestatos, el cónyuge conviviente sobreviviente, los legatarios, los socios de comercio y todo acreedor hereditario que presente el título de su crédito, aunque este sea documento privado aún no reconocido. Las personas antes dichas podrán ser representadas por otras que exhiban escritura pública o privada en que se les encomiende este encargo, cuando no lo fueran por sus guardadores, tutores o cualquier otros legítimos representantes. Todas estas personas tendrán derecho de reclamar contra el inventario en lo que les pareciere inexacto. El artículo 1266 establece que el heredero que en la confección del inventario omitiere de mala fe hacer mención de cualquier parte de los bienes o supusiere deudas que no existen o cometiere otro fraude semejante será responsable aún con sus propios bienes de las deudas hereditarias o testamentarias. El artículo 1267 establece que el heredero será responsable hasta por culpa leve de la conservación de la especie o cuerpos ciertos que se deban. El artículo 1268 establece que el heredero podrá en todo tiempo exonerarse de sus obligaciones, abandonando a los acreedores los bienes de la sucesión que debe entregar en especie y el saldo que reste de los otros, y obteniendo de ellos o del juez la aprobación de la cuenta que de su administración deberá presentarle.
El guardador de la herencia yacente no podrá hacer lo dispuesto en el párrafo anterior, sino con previa autorización judicial. El artículo 1269 establece que consumidos los bienes de la sucesión o la parte que de ello hubiere cabido al heredero en el pago de las deudas y cargas, deberá el juez, a petición del heredero, citar por edicto a los acreedores hereditarios y testamentarios que no hayan sido cubiertos para que reciban de dicho heredero la cuenta exacta y en lo posible documentada de todas las inversiones que haya hecho y aprobada la cuenta por ello. O en caso de discordia por el juez, el heredero será declarado libre de toda responsabilidad ulterior. El artículo 1280 establece que si los interesados no tuvieren conformes con el inventario, el juez decidirá con audiencia de todo ello en los términos que establece el Código Procesal Civil de la República de Nicaragua. El artículo 1281 establece que obtenida la decisión judicial o estando conformes los interesados con el inventario, se procederá a la partición a solicitud de cualquiera de los interesados, incluidos los legatarios. El artículo 1270 establece que el heredero que opusiere a una demanda, a la excepción de estar ya consumido en el pago de deudas y cargas, los bienes hereditarios o la porción de ellos que le hubiere cabido, deberá probarlo presentando a los demandantes una cuenta exacta y en lo posible documentada de todas las inversiones que haya hecho. El artículo 1271 establece que el albacea o heredero harán que cite con un término que no pase de 30 días a los legatarios y acreedores del difunto, para que si quisieren asistan a la formación del inventario. La citación de los legatarios y acreedores ausentes deberá hacerse por el mismo inventariante por medio de avisos publicados en la Gaceta Diario Oficial y en un diario de circulación nacional. El artículo 1272 establece que si pasado dicho término no comparecieren las personas citadas según el artículo anterior, la formación del inventario se practicará con asistencia a la Procuraduría General de la República. El artículo 1273 establece que el albacea y los herederos tendrán obligación de hacer que se termine el inventario dentro de 90 días, contado desde la aceptación respectiva del albaceazgo o herencia. El artículo 1274 establece que si los bienes se hallaren repartidos o ubicados a grandes distancias, o si por la naturaleza de los negocios no se creyere bastante los 90 días, podrá el juez inventariante ampliar hasta por otros 90 días el término con audiencia de los interesados y de la Procuraduría General de la República. En su caso, si los bienes estuvieran situados fuera de la República, entonces el inventario de ellos será de conformidad a las leyes del lugar de su situación. El artículo 1275 establece que los peritos valuadores declararán también cuáles bienes admiten cómoda división y cuáles no, o si su división los hará desmerecer, esta declaración servirá para los efectos legales. El artículo 1276 establece que el inventario debe de comprender todos los bienes muebles e inmuebles del difunto, sus derechos y acciones y sus deudas con expresión del origen natural y calidad de los documentos. En el artículo 1277 establece que si el difunto tenía en su poder bienes ajenos, prestados o en depósito, en prenda o bajo cualquier otro título, también se harán constar en el inventario con expresión de la causa. El artículo 1278 establece que durante la formación del inventario no podrán los acreedores legatarios exigir el pago de sus créditos y legados, con la excepción contenida al final de los artículos 1282 y 1284. El artículo 1279 establece que pueden también los acreedores y legatarios demandar al albacea sobre cualquier cuestión de dominio y posesión que se funde en títulos anteriores a la sucesión, así como el albacea podrá demandar a los deudores de la sucesión. El artículo 1280 establece que si los interesados no estuvieren conformes con el inventario, el juez decidirá con audiencia de todo ello en los términos que establece el Código Procesal Civil de la República de Nicaragua. El artículo 1281 establece que obtenida la decisión judicial o estando conformes los interesados con el inventario,
Se procederá a la partición a solicitud de cualquiera de los interesados, incluidos los legatarios. El artículo 282 establece que en primer lugar serán pagadas las deudas mortorias, si no lo estuvieran ya, pues pueden pagarse antes de la formación del inventario conforme al orden establecido en el título de los legados. El artículo 283 establece que se llaman deudas mortorias los gastos del funeral y los que se hayan causado en la última enfermedad del causante de la herencia. El artículo 284 establece que en segundo lugar se pagarán los gastos causados por las mismas herencias, los créditos alimenticios, lo invertido en la alimentación de la familia, todo lo cual deberá ser cubierto antes de la formación del inventario. El artículo 285, si para hacer los pagos de que hablan los artículos precedentes no hubiere dinero en la herencia, el albacea promoverá prelativamente la venta de los bienes, muebles y aún de los inmuebles, con las solemnidades que respectivamente se requieren. El artículo 1286 establece que enseguida se pagarán las deudas hereditarias que fueren actualmente exigibles. Se entienden por deudas hereditarias las contraídas por el causante de la herencia, independientemente de su última voluntad, de su última disposición y de las que es responsable con sus bienes. Artículo 1287. Si hubiere pendiente algún concurso, el albacea no deberá pagar sino conforme a la sentencia de graduación. El artículo 1288. Los acreedores, cuando no haya concurso, serán pagados en el orden en que se presenten. Pero si entre los no presentados hubiere alguna preferente, se exigirá a los que fueren pagados la caución en favor de acreedores de derecho preferente. El artículo 289 establece que el albacea concluido el inventario no podrá pagar los legados sin haber cubierto o asignado bienes bastantes para pagar las deudas, conservando en los respectivos bienes los gravámenes especiales que tengan. El artículo 1290 establece que los acreedores que se presenten después de pagados los legatarios solo tendrán acción contra esto, cuando en la herencia no hubieren bienes bastantes para cubrir sus créditos. En el artículo 1291 establece que la venta de bienes hereditarios para el pago de las deudas y legados se hará en pública subasta, a no ser que la mayoría de los interesados acuerden otra cosa. El artículo 1292 establece que el acuerdo de los interesados o la autorización judicial en su caso determinará la aplicación que haya de darse al precio de los bienes vendidos. El artículo 1293 establece el inventario hecho por el heredero que después repudia, aprovecha al sustituto y a los herederos intestatos. El artículo 1294 establece que el inventario perjudica a los que hicieron y a los que aprobaron, pero no a los que no fueron citados para él. El artículo 1295 establece que si los acreedores hereditarios o testamentarios, al demandar al heredero, designan como perteneciente a la herencia algunos bienes no incluidos en el inventario, es de su cargo la prueba correspondiente. En el artículo 1296 establece que aprobado el inventario por el juez inventariante o por consentimiento de todos los interesados, no puede reformarse sino por error o dolo declarados por sentencia firme pronunciada en juicio ordinario. Entraremos a ver la petición de la herencia. El artículo 1297 establece que el que probare su derecho a una herencia ocupada por otra persona en calidad de heredero tendrá acción para que se le adjudique la herencia y se le restituyan los bienes hereditarios, tanto corporales como incorporales, y aún aquellas de que el difunto era mero tenedor, como depositario, comodatario, prendario, arrendatario, y que no hubiera envuelto legítimamente a sus dueños. El artículo 1298 se extiende a la misma acción, no solo a los bienes que al tiempo de la muerte pertenecían al difunto, a los aumentos que posteriormente haya tenido la herencia.
El artículo 1299, a la restitución de los frutos y al abono de mejoras, en la petición de herencia se aplicarán las mismas reglas que en la acción reivindicatoria. El artículo 1300 establece que el que de buena fe hubiere ocupado la herencia no será responsable de las enajenaciones o deterioro de los bienes hereditarios, sino en cuanto le hayan producido plusvalía, pero habiéndola ocupado de mala fe, lo será de todo el importe de las enajenaciones y deterioro. El artículo 1301 establece que el heredero podrá también hacer uso de la acción reivindicatoria sobre bienes hereditarios reivindicables que hayan pasado a terceros y no hayan sido prescritos por ello. Si prefiere usar de esta acción, conservará, sin embargo, su derecho para que el que ocupó de mala fe la herencia le complete lo que por el recurso contra terceros poseedores no hubiere podido obtener y le deje enteramente indemne, y tendrá igual derecho contra el que ocupó de buena fe la herencia, en cuanto por el artículo precedente se hallaren obligados. El artículo 1302 establece que el derecho de petición de herencia expira en 10 años si se funda en testamento, pero el heredero putativo que por sentencia judicial haya sido declarado heredero podrá oponer a esta acción la prescripción de 5 años, contado como para la adquisición del dominio. Eso es todo, jóvenes, en cuanto al inventario y a la petición de herencia. Muy buenos días.